Hola a todos, bienvenidos a otra entrega de Descubriendo la Música Clásica. Hoy con un tema que me parece muy interesante y que quisiera compartir con ustedes, y es el tema de orquestación e instrumentación. Lo que quisiera cubrir con esta presentación, con esta entrega, que está constituida por tres partes, es abordar el tema de qué hace un compositor en términos del uso de los instrumentos que están a su alcance, qué hace con sus ideas musicales, cuánto genio, cuánto talento, cuánta imaginación tiene que haber para que compongan, para que escriban obras que son las que disfrutamos nosotros hoy. Sin embargo, antes de entrar en esta materia, quiero insistir en un tema que me parece fundamental y es justamente una de las razones por las que me apasiona abordar este tema de orquestación e instrumentación, y van a ver cómo llego a ello. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores acerca de la pregunta de cuándo y dónde podemos nosotros escuchar música clásica en la actualidad. Sabemos que lo podemos hacer virtualmente en cualquier lugar, casi con un costo cero o mínimo, con una gran y extraordinaria calidad y en cualquier lugar. Lo podemos tener en radio, en televisión, en todos los tipos y sistemas de comunicación de los que disponemos hoy día, como el disco compacto, el DVD que está tal vez un poco de salida, el DVD, el Blu-ray. Puedo ser majadero en insistir en este tipo de cosas, pero es importante. Tenemos también el concierto en vivo, cosa que hace algunas décadas atrás no era precisamente algo tan asequible. Tenemos esta prodigiosa herramienta llamada Internet. Aparte de las salas de concierto, tenemos todo esto que nos ofrece YouTube, que ustedes están viendo en este minuto. Tenemos los sistemas de streaming, donde podemos escoger enormes cantidades de música clásica, con algo prodigioso que es tener distintas versiones de la misma obra, para ir comparando, para ir viendo cómo lo hacen algunos directores. Ahí en pantalla están algunos de estos sistemas disponibles para nosotros hoy. Pero por sobre todas las cosas, naturalmente, el teléfono celular. Este elemento del cual podemos disponer hoy día, lo podemos llevar a cualquier parte y donde podemos almacenar una cantidad prodigiosa de música de cualquier tipo que ésta sea, como no ha habido nunca antes en la historia de la humanidad. Y esto es naturalmente una cosa extraordinaria de tener al alcance de la mano, pero siempre tengo la pregunta, y yo soy algo de víctima en ese sentido también, de no saber si esta oferta extraordinaria realmente garantiza que sea debidamente apreciada y aprovechada por todos nosotros. En un mundo en que todo es rápido, todo es acelerado, donde el tiempo para la reflexión es cada vez menos porque tenemos que actuar en forma tan acelerada. En este sentido quiero dar un salto al Renacimiento y comentar una frase del genial sabio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, que acuñó en el fondo son solamente dos palabras, no se puede decir que es toda una frase: sapere vedere, saber ver. Y saber ver es algo que no es fácil, hay que dedicarle tiempo, y para ello quiero mostrarles un ejemplo que deriva justamente de una obra de Leonardo da Vinci, que es la Mona Lisa, la Gioconda. Es un cuadro conocido por todos y por esa razón lo tengo aquí tan presente para compartir solamente un pequeño detalle, uno de dos grandes detalles que hay en él. Naturalmente, la primera impresión que tenemos de esta obra es la figura de la Gioconda, de la Mona Lisa, donde tenemos un paisaje de fondo con distintos elementos, árboles, caminos, etc. Y naturalmente esta sonrisa misteriosa de la Mona Lisa, que se destaca en forma muy especial cuando ustedes miran el cuadro, pero no se fijan tanto en la boca, donde está la sonrisa, en la comisura de sus labios, sino que esa sonrisa se destaca con mayor intensidad cuando ustedes miran en particular a los ojos de la Gioconda. De ahí nace esta cosa misteriosa de su sonrisa, pero eso tiene que ver con fenómenos que tienen su asociación fisiológica con el fondo del ojo, con la retina, y ciertas células que hay ahí que permiten que ciertas cosas, como por ejemplo el sombreado, esta técnica llamada sfumato que desarrolló Leonardo da Vinci alrededor de las comisuras de los labios,
Ese esfumato se destaca con mayor intensidad cuando nosotros no estamos mirando la comisura de los labios, sino que cuando estamos mirando, por ejemplo, los ojos. Hagan el experimento. Pero ya que estamos en los ojos, abstraigámonos, por favor, un momento de lo que es el ambiente que nos está rodeando y concentrémonos nada más que en la figura de la Mona Lisa. Y he marcado este pequeño rectángulo en sus ojos, porque a lo mejor algunos de ustedes lo saben, y si no, esto fue un interesante descubrimiento y comentado por un premio Nobel de Medicina y Fisiología, en que si nosotros ponemos una atención, nos fijamos más atentamente en ese recuadro que les marqué, nos daremos cuenta que la Mona Lisa no tiene cejas. Es casi dudoso si tenía pestañas, y esto tiene que ver con un fenómeno de moda, si se quiere, pero también puede tener una connotación de carácter religioso, y es que en esa época del Renacimiento, era un concepto de belleza no tener las cejas. Y es interesante porque normalmente uno no se da cuenta de ese detalle. Otra explicación para ello también paralela es que en el ámbito de la religión católica en particular, era deseable que las mujeres no tuvieran su cabello o cejas, por ejemplo, tan expuestas. De ahí que en el ámbito de la Iglesia Católica, lo mismo que en otras religiones, las mujeres se cubran el cabello. No es el caso de la Mona Lisa, pero sí es un elemento de costumbre, de moda de la época. Y esto es saber ver, esto es saber buscar pequeños, grandes detalles que están en obras pictóricas como también en obras musicales. Y en este sentido no conozco la traducción que podría llamarse en latín saber audire, pero sí saber escuchar. Y hacia allá apunta este tema de orquestación e instrumentación. Hacia allá es donde quisiera ir. Pero para llegar a este tema quiero concentrarme en la palabra orquesta, porque es esta orquesta un elemento fundamental en el camino para llegar a este tema. Aquí tenemos una imagen de una orquesta. Lo característico, están todos estos músicos en un escenario y esta orquesta nos va a ocupar durante un cierto tiempo en los próximos minutos. Asumamos que cualquiera de estos compositores que acabo de poner como solamente un ejemplo en el centro de la pantalla. Tenemos desde Bach y llegamos hasta Gustav Mahler, pasando por algunos, y de todos estos compositores más otros hablaremos a lo largo de esta y otras entregas. Supongamos que estos músicos, de estos grandes compositores, quisieron componer una sinfonía. Tarde o temprano tenían que llegar a la orquesta, o una suite, que podía ser una suite orquestal, o un concierto. Es decir, esta obra musical que está escrita para destacar dos o tal vez tres instrumentos en forma especial, pero acompañados por una orquesta, razón por la cual habrán ustedes escuchado muchísimas veces concierto para oboe, concierto para trompeta, concierto para violín, para piano y orquesta. También hay un concierto para orquesta o varios conciertos para orquesta. Hay un compositor famoso que lo hizo, Béla Bartók, un húngaro, pero ese es solamente un detalle al margen. Pero también la orquesta puede tener tiene un rol fundamental cuando hablamos, por ejemplo, de la ópera, solo que no es tan visible, pero está presente. Está en el foso de orquesta porque la gran acción en el ámbito de la ópera está sucediendo con el canto, con la escenografía en el escenario. Lo propio sucede naturalmente con el ballet, por citar algunos de los tantos ejemplos. En el ballet también el baile está ocurriendo en el escenario y la orquesta está en el foso de orquesta. No tan visible, no tan presente para nosotros los espectadores. Pero hay una cosa paralela. Supongamos que alguno de estos compositores, vamos a hablar de un par de ellos más adelante, componen una obra pero solo para un instrumento. Tomemos como ejemplo el piano. Esa obra compuesta para un piano puede ser también trabajada en una versión orquestal, es decir, pieza solamente para un instrumento llevado a una obra orquestal. Para ello, no importa cuál sea el camino que siga el compositor, va necesariamente a necesitar manejar muy bien el tema de instrumentación. ¿Y qué es esta instrumentación? Y esto estamos entrando ya en materia. Es nada más que la combinación particular, muy particular, que pueda concretar, que pueda generar un compositor de los instrumentos empleados en una composición. En otras palabras, es el uso de los instrumentos que tengan un diferente timbre, vamos a hablar lo que es el timbre, para generar
colores tonales en su proceso de composición. Tengan presente que algunos detalles de la instrumentación pueden pasar desapercibidos al oído en forma relativamente fácil, porque son muy sutiles. Pero el hecho de que sean sutiles no significa que no tengan un impacto auditivo y psicológico en nosotros. De ahí que si ustedes buscan el término psicoacústica en internet se van a encontrar no solamente con comentarios sobre el tema, van a encontrar muchos libros sobre este particular. Que en otras palabras, psicoacústica es la influencia que tiene en nuestra psiquis o en nuestra psique de lo que nosotros estamos escuchando, en este caso particular, la música. Pero también algunos de estos efectos pueden perdurar en nuestra memoria dejando una huella en el subconsciente. Y todo esto constituye parte de este fascinante mundo de la música en general y en nuestro interés en la música en particular, la música clásica. El proceso de instrumentación, esta arte, esta técnica que tiene el compositor de utilizar instrumentos requiere varias cosas. Y uno de ellos, fundamental, es conocer las propiedades especiales y características de los instrumentos de que se trate. De toda esta, digámoslo así, una batería de instrumentos que están a su disposición, incluyendo la voz humana. Él tiene que considerar muchos aspectos. No es el propósito de esta presentación hablar de todos esos aspectos, pero hay literatura abundante sobre el tema. Por ejemplo, tiene que tener presente este compositor cuál es el timbre y el rango dinámico de los instrumentos de que se trate y que él esté escogiendo y los tonos disponibles en esos rangos. Ejemplo, timbre es una cosa, lo vamos a ver a continuación en la próxima transparencia, pero ¿qué es lo que es el rango dinámico? En otras palabras, el rango dinámico es la cantidad de volumen, por así decirlo, en un sonido fuerte, un sonido voluminoso, ya potente, que se puede escuchar y que pueda generar un instrumento, y cuáles son los tonos disponibles, y aquí hay que tener cautela en esos rangos, es decir, si el instrumento puede sonar muy potentemente, muy fuerte, no significa que ese sonido sea grato, puede ser un sonido que a lo mejor valga la pena dejarlo de lado. Esos son algunos de los tantos componentes que un compositor tiene que tener presente. Puede que también diga, bueno, yo quisiera escuchar esto de una forma muy suave, muy baja. También tiene que saber si el instrumento es capaz de otorgar eso. También puede pensarse qué efectos especiales puede conseguir un instrumento o la combinación de distintos instrumentos en particular. Ciertas ejecuciones, por decirlo de alguna forma bien popular, de tocar un instrumento pueden ser particularmente fáciles o particularmente difíciles. Pueden ser un enorme desafío para el músico. Y estos son elementos que el compositor naturalmente tiene que tener presente, porque él no puede generar una música que pueda imponer desafíos insalvables para los músicos que tienen que al final del día interpretar esa música. Y aquí hay un punto que lo pongo por separado como ejemplo, que seguramente más de alguno de ustedes puede estar pensando ahora, la respiración. Si un compositor está, valga la redundancia, componiendo, escribiendo una obra para piano, para violín, donde hay mucha percusión, todos los músicos que tocan esos instrumentos que acabo de mencionar están respirando en forma natural a medida que van tocando estos instrumentos. No es el caso de si el compositor quiere escribir música para instrumentos de viento, donde el músico debe respirar, expirar el aire, meterlo dentro del instrumento, poner en movimiento la columna de aire y generar un sonido. Es decir, el músico se enfrenta con que tiene que respirar, acumular aire, expelerlo y luego volver a respirar. Y el compositor tiene la obligación de tener ese factor fundamental en cuenta. No le puede pedir al instrumentista, al músico, que esté tocando 5 minutos en forma continuada. Pero esto tiene algo interesante que quiero llamar también en particular la atención. Existe una técnica llamada respiración circular, que no digo que desdiga lo que yo acabo de comentarles, porque no es aplicable a todos los instrumentos. Y la técnica de la respiración circular consiste en que el músico puede respirar por la nariz mientras simultáneamente exhala aire por la boca. Y esto es una técnica que se puede desarrollar, no es fácil, pero es factible de realizar y vamos a escuchar ejemplos de ello.
Y esta gráfica lo muestro. Respira por la nariz, expele el aire por la boca. Es decir, va soplando dentro del instrumento de que se trate. Esto es factible para algunos instrumentos, oboe, clarinete, flauta. Y es una técnica que requiere naturalmente una cierta destreza, pero permite algo fantástico. Y ese algo es que, puesto que el músico acumula este aire, puede acumularlo también en la boca, pero obviamente en sus pulmones, al expeler el aire en forma continua y durante un prolongado periodo de tiempo, que pueden ser muchos minutos, garantizan una melodía continua, garantizan que esa melodía no tenga interrupciones que vendrían del fenómeno de cortar esa línea melódica para inspirar, para respirar aire. Y esa técnica de respiración circular genera naturalmente melodías continuas que pueden ser maravillosas. Bien, hemos recorrido estos algunos aspectos de la instrumentación y quiero comentar algo sobre el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es ese llamado color tonal también, que es la cualidad de sonido que nosotros percibimos de una nota musical, de un sonido, de un tono. De la misma forma que nos permite identificar sí, los diferentes tipos de sonido que generan tantos los instrumentos como también la voz humana, que hace que nosotros podamos identificar a tal o cual, por ejemplo, cantante, en función de este timbre particular de su voz o de una persona que está conversando. Este timbre también permite, y aquí estamos llegando casi al final de este pequeño camino inicial, es lo que nos permite a nosotros como oyentes distinguir los distintos instrumentos de una misma categoría. Por ejemplo, ya solamente diferenciar dos instrumentos en forma muy fácil, por decir, diferenciamos una trompeta de un violín. Obviamente son instrumentos muy, muy diferentes. Pero cuando tenemos instrumentos musicales que pertenecen a la misma familia, como es el caso, por ejemplo, del oboe y del corno inglés, ahí las cosas se ponen un poco más interesantes y son como un pequeño diagnóstico cuando uno está buscando algo especial que está un poquito escondido. Y eso es algo interesante y quiero que lo veamos en este momento gracias a este ejemplo. ¿Cómo suenan un oboe y un corno inglés? Se puede distinguir cuando el oído está un poco entrenado. Y esa es mi invitación para ustedes, porque a mí personalmente me causa un placer enorme ver con qué inteligencia, con qué talento algunos compositores han escogido determinados instrumentos para expresar una idea musical, una melodía. ¿Cómo sonaría un oboe para que nos vayamos acostumbrando y veamos, ajá, este sonido es un poquito nasal? Escúchelo. Trozo musical de la Novena Sinfonía de Beethoven, la Oda a la Alegría. Escuchemos otra melodía, pero nada más que con el propósito de que ustedes puedan escuchar la diferencia en timbre que tiene el corno inglés, un pariente de los oboes porque pertenece a la misma familia, pero de diferente timbre. Este es el corno inglés y este es su sonido. Puesto que este programa va a quedar grabado, yo les pediría que volvieran a escuchar tanto el oboe como el corno inglés y vean si hay alguna interrupción en alguno de los dos instrumentos para la respiración del músico. Hablemos un poquito ahora del camino hacia la instrumentación y la orquestación. Esto es simplemente una forma que tengo de expresar, de comentar el camino teórico o práctico que tiene un compositor cuando decide componer una obra musical. No es materia de una discusión músico-teórica. Simplemente asumamos que un compositor, cualquiera que éste sea, tiene una melodía en su mente. Puede ser una cosa de inspiración. A lo mejor está tocando un instrumento y de repente surge esa melodía, surge esa idea musical que lo invita, que lo motiva a seguir componiendo.
Si él va a componer una obra de tipo orquestal, naturalmente va a necesitar partir con algo. Generalmente eso es un bosquejo, es decir, va escogiendo una melodía, puede escribir 2 pentagramas, una voz cantante, una voz de acompañamiento, y poco a poco eso va ganando en complejidad. Puede escribir, por ejemplo, una reducción para piano y en función de eso generar y llegar a la obra grande, para lo cual necesita poner todos estos instrumentos en una notación especial que es la partitura, que es la partición de todos los instrumentos. Es decir, esa hoja en blanco donde él tiene la necesidad y, por decirlo de una forma, la obligación de poner todas las notas, escoger la tonalidad, escribir el texto, todo lo que es necesario con respecto a una obra musical, incluyendo, por ejemplo, el ritmo, ese elemento latente, ese flujo ya determinado por el valor de cada una de las notas en torno a un compás y los silencios correspondientes. Eso va generando un ritmo. Lo mismo la dinámica, es decir, los manejos de volumen, si quiere que esta música se interprete en forma más fuerte o más despacio. Lo mismo que el tempo, es decir, la velocidad en que la música se debe interpretar. Y aquí tenemos un ejemplo ya de lo que es una partitura. Aquí tenemos la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms, donde él escribe las cosas que tienen que escribirse y que acabamos de comenzar. Esto es solamente una parte, por favor, de lo que él tiene que hacer. Determinar, por ejemplo, la tonalidad. Aquí dice que es en mi menor. Eso está asociado con otro elemento, que es la armadura de llave, que está marcado también con un recuadro al inicio del pentagrama. Pero aquí hago el comentario de que esta obra está en mi menor, pero podría estar también en sol mayor. Brahms nos dice es en mi menor, pero eso es un tema diferente. Luego tenemos, por ejemplo, los elementos de dinámica, y ahí pueden ver que está marcado piano, ¿ya? Y luego tenemos y dulce, y luego tenemos la indicación de tempo, que es allegro non troppo, o sea, alegre pero no demasiado. Esto, por favor, es una fracción de las muchísimas cosas que el compositor tiene que escribir naturalmente en la partitura, porque el que esta obra comience con un tempo o con un volumen piano no significa que se mantenga durante toda la obra. Todo esto va cambiando, es un proceso extraordinariamente dinámico, ¿ok? Eso es, entonces el ritmo, este elemento pulsante dentro de una composición, la dinámica y el tempo. El proceso de composición, este proceso creativo, no es un proceso fácil, es un proceso muy complejo, dependiendo naturalmente de la envergadura de la obra que el compositor tiene en mente. Y lo que ustedes están viendo es un ejemplo de una partitura original de Beethoven, donde ustedes pueden ver la forma en que él va escribiendo esta especie de borrador, ¿ya?, del cual va a salir la obra final. Pero él es un ser humano como nosotros, o lo fue. Y también no estaba satisfecho con algunas de las cosas que hacía, y ustedes pueden ver un borrador con muchas correcciones donde él no estaba satisfecho con lo que estaba escribiendo. El proceso es complejo, el proceso puede ser larguísimo, pero gracias a ello tenemos, ¿no es cierto?, la gran música de la que podemos disfrutar hoy. Y ahora veamos cuáles son las herramientas de las que dispone un músico cuando quiere componer una obra. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene a su alcance? Básicamente 2. Los instrumentos musicales que hemos recorrido y que hemos comentado ya en el pasado, y naturalmente la voz humana. Concentrémonos por el momento en los instrumentos, porque esto es fundamental. Tenemos el gran grupo de las maderas, luego tenemos el grupo de los vientos madera y los bronces, que están indicados aquí, más o menos. Y a mano derecha la percusión, de la cual solamente se ven un par de timbales, pero por supuesto que el grupo de los percusionistas es un grupo enorme y extraordinariamente atractivo e interesante. Y aquí es donde para el compositor intervienen muchos aspectos que son fundamentales para llevar a buen término la composición musical. Se requiere talento, en algunos casos verdadero genio, creatividad naturalmente, de pronto innovación, porque también el compositor puede querer hacer una combinación diferente de instrumentos, contrario a lo que recomiendan tal vez los libros de texto. Vamos a ver a continuación un ejemplo muy interesante sobre el particular, tratar armonías diferentes. Y cuando digo armonías es cuando estamos hablando de la línea vertical de las notas, es decir, la combinación de distintos instrumentos o sonidos en una línea vertical, a diferencia de la horizontal que va desarrollando la melodía.
También hay algún elemento de atrevimiento, y esto ha existido siempre en la historia de la música, en la pintura, en la literatura, etc. Pero, naturalmente, aunque sea esto parte del juego, es solamente cuando hay talento, cuando la composición llega realmente a tener la importancia y el valor del cual nosotros hemos disfrutado hasta ahora y seguiremos disfrutando en el futuro. Les quiero poner un ejemplo muy interesante. Franz Schubert compuso una obra para piano y voz titulada Margarita en la Rueca. El nombre original es Gretchen am Spinnrad. Es una obra basada en un poema, en una tragedia, escrita por el gran poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, Fausto, el doctor Fausto. Y la historia es fascinante, pero es una historia también trágica. Como ustedes sabrán, Fausto, esta composición, esta tragedia, es la historia de un doctor en teología que quiere ser doctor en medicina, pero es una persona que quiere saberlo todo. Y a cambio de saberlo todo y tener además libre disposición de todo tipo de placeres terrenales, le entrega su alma al diablo, representada por Mefistófeles. Y dentro de esta historia, dentro de estos dos libros que constituyen la tragedia de Fausto, hay un personaje que es Margarita. Y Margarita es una chica adolescente, es una chica que es seducida por Fausto. Y Margarita, enamorada de él, seducida por él, sufre mucho. Sufre porque está sumamente atormentada. Y en este trozo musical, basado, como digo, en un texto de Fausto muy breve, Margarita está cantando en la rueca. Y mientras lo hace, está pensando en Fausto y en sus promesas. Es un seductor. Y en esta obra, la parte musical que genialmente concibió Schubert, la mano derecha del pianista refleja el movimiento de la rueca y al mismo tiempo la inquietud que está atormentando a Margarita. De hecho, en el texto propiamente tal, ella empieza cantando "Mi paz se fue". Les pongo el texto en alemán por si alguien de ustedes habla alemán para que vean "Meine Ruhe ist hin". O sea, ella ha perdido la paz, está sumamente inquieta. Por otra parte, la mano izquierda del pianista refleja los latidos de su corazón. Y lo está diciendo en el texto porque dice: "Mi corazón me pesa, mein Herz ist schwer". El corazón le pesa, está enamorada, y esto va a desembocar en una historia que no es precisamente muy bonita. En el clímax de esta pieza, que no es excesivamente larga, la voz del piano se detiene en algún minuto porque es el minuto en que Margarita, perdida en estos pensamientos, se distrae completamente pensando en un beso que le dio Fausto. Y luego, después de esta distracción, se da cuenta que dejó de hilar y en forma muy vacilante, expresado por el piano, nuevamente comienza a hilar. Veamos cómo estructura Schubert esta pieza. Escuchemos la mano derecha, que es la que representa a la rueca, este girar un poco monótono, este movimiento, ¿no es cierto?, dinámico de la rueca que está girando. Ahí está. ¿Ya? Y como habíamos dicho, la mano izquierda representa los latidos del corazón. Y aquí lo tienen. ¿Okay? Ahora, estos latidos del corazón, yo les pido que por favor tengan algo en su mente presente y ojalá lo puedan detectar cuando oigan la música con canto. Porque los latidos del corazón, el ruido que genera el corazón, es un ruido que es muy musical dentro de todo porque es un pum, 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 pum. La primera nota es acentuada, la segunda es más suave. ¿Okay? Acentuada menos acentuada. Y eso es algo tremendamente musical, no es pum, pum. Y eso, en la interpretación que vamos a ver a continuación, el pianista lo logra. Y yo quiero que por favor pongan atención y escuchen cómo él va manejando tan bien la mano izquierda que hace justamente este latido de acentuado y menos acentuado. Aquí van a escuchar ustedes Margarita en la Rueca cantado, ahí les voy a poner el texto. ¿Ok? Esa es la música combinada. Y ahora escuchen en la versión con canto.
Comienza diciendo: desapareció mi sosiego y me pesa el corazón. Nunca conseguiré hallar la paz. Aquí ya no hablo más, vamos a escuchar esta frase y el párrafo final donde ella se distrae y luego vemos cómo recomienza. Escúchenlo. Fíjense por favor, el corazón va a marcar tum, 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 acentuado y no tan acentuado, hermoso. Se le acelera el corazón, se distrae. Genial. Solamente piano y voz, pero logra ser una verdadera obra maestra. Pero veamos algo de mayor complejidad. Veamos lo que hizo Schubert en una composición titulada La Sinfonía Inconclusa. Ese es el nombre que se le ha dado, la Sinfonía número 8. En el primer movimiento, Schubert hace algo que es inusual. Combina dos instrumentos que son el oboe y el clarinete. Y lo inusual es que los textos de composición musical en general no recomiendan la utilización de estos dos instrumentos combinados por diversas razones. Una de ellas es porque se considera que esa sonoridad nasal que tiene el oboe va a opacar al clarinete. En segundo lugar, el director de orquesta va a tener que buscar un balance muy especial entre ambos instrumentos para hacer que el oboe toque más suavemente, para no opacar lo que acabamos de decir anteriormente al clarinete, y al mismo tiempo dicen que puede ser muy difícil que ambos instrumentos mantengan su afinación. Por lo tanto, al tener un rol tan destacado, esto no salga tan limpio. Quiero que por favor escuchen la obra tal como Schubert la compuso. Comienza en forma muy suave. De aquí viene el oboe. Y de fondo ya está tocando el clarinetista y lo van a ver en este minuto. Se lo voy a marcar con un círculo. Ahí están. ¿Qué hizo Schubert? En esta combinación tan curiosa de oboe y clarinete, logró crear una atmósfera de color tonal muy misterioso. Y la pregunta que cabría hacerse en este minuto es: ¿cambia este color tonal, cambia este timbre si que nosotros combináramos el oboe con otros instrumentos? Juzguen ustedes por sí mismos lo que pasa. Esto es materia de gusto personal, pero voy a hacerles escuchar esta misma melodía sin acompañamiento orquestal, tocada por distintas combinaciones de instrumentos. Vamos a mantener el oboe en forma permanente, pero primero lo vamos a combinar con flauta. Vean y escuchen cómo suena esta combinación. Flauta.
Vamos a escuchar ahora la combinación oficial, por así decirlo, oboe y clarinete, tal como lo tiene Schubert especificado. Ahí está. ¿Qué sucede si combinamos el oboe con un fagot, un instrumento de sonido mucho más profundo y más grande físicamente? ¿Y qué pasa si le agregamos flauta? 3 de una vez. Como digo, esto es materia de gustos, ustedes deciden qué es lo que les gusta más. Pero aquí hay un tema que para mí es importante. La diferencia entre oír y escuchar. Para esto quiero poner una figura que en algún minuto ya la deben haber visto y que la encuentro extraordinariamente significativa por el mensaje implícito que tiene. Y es del sello grabador RCA Victor, algo muy antiguo, pero fíjese en la actitud, la cabeza, la posición de la cabeza del perrito. Cuando esté escuchando este sonido que está saliendo de esa bocina, de ese parlante, de este gramófono de aquella época. Es una cabecita que se mueve y que tiene una expresión de curiosidad. Y esa es la curiosidad y por ello me siento tan identificado con este animalito porque está viendo que de ahí está sucediendo algo. Y esa es la invitación porque yo también me entusiasmo y me apasiono con esto de qué hay en esa música que logra fascinarme tanto. Es un instrumento, que es una combinación, pero esa es la invitación. ¿Por qué? Porque escuchar involucra no solo la acción de oír sonidos, eso es estrictamente fisiológico. Entra un sonido a nuestra cabeza y ahí puede quedar. La idea es tratar de comprenderlos y responder en función de dichos estímulos. El compositor quiere entregarnos algo especial y eso se logra cuando nosotros escuchamos, porque esto implica procesos cognitivos que implican atención, concentración, memoria y aprendizaje. Cosas que no siempre son fáciles, sobre todo en tiempos modernos donde hay tanta agitación, donde estamos tan apurados todo el tiempo. Con esto termino esta entrega. Es una invitación para que en el próximo capítulo nosotros veamos cómo grandes compositores, y he tomado solamente unos pocos ejemplos, usaron algunos de los instrumentos musicales que la vida, la época en que ellos vivieron les puso a su disposición, incluyendo la voz humana, para dejarnos el legado maravilloso de música clásica. Muchas gracias y los espero en la próxima sesión.